Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Buenos días. Bienvenida. Hoy vamos a hablar con la doctora Cárdenas del quiste pilonidal, ¿no, doctora? Sí, efectivamente, yo quería aclarar un poco los términos que normalmente se usan con respecto al quiste pilonidal, porque es lo que nosotros también llamamos sinus pilonidal o fístula sacrococígea, que prácticamente es lo mismo. Es cuando, yo qué sé, los pacientes llegan y dicen, bueno, tengo un bultito atrás en la zona del sacro, y ya tú tienes que pensar, porque en muchas ocasiones te dicen, ¿será una fístula? Pero claro, en la mayoría de las ocasiones es un sinus pilonidal, que, como veremos más adelante, pues es bastante, digamos, engorroso de llegar a la curación definitiva, sobre todo porque además está en una zona donde normalmente nosotros es la que utilizamos para descansar, para sentarnos, para todo, o sea que es en la zona sacrococígea, con lo cual también el hecho, la actividad laboral pues se ve mermada. Empezamos definiendo, ¿no?, lo que es el sinus pilonidal o el quiste pilonidal, conocido también como sinus pilonidal, como decía antes, fístula sacrococígea o quiste sacro. Es un quiste sacro próximo al pliegue interglúteo. Yo diría que prácticamente está en el pliegue interglúteo, un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba de lo que es el orificio anal, un poquito más encima, ¿no? Entre las nalgas, que frecuentemente contiene piel y restos de otros productos que hay. Pilonidal significa nido de pelos o quiste sacro. Normalmente permanecen asintomáticos y son diagnosticados cuando se complican mediante una infección secundaria, formando un acceso en esta localización. Quiere decir que, como su origen, como ya veremos más adelante, es discutido, no se sabe por qué está ahí ese resto de pelos y otros materiales que luego, a medida que pasa el tiempo, en la vida adulta normalmente, y quizás pues muchas veces en relación con climas un poco altos de temperatura o con sudoración, pues se inflaman, y entonces es lo que se forma el quiste en sí. En la actualidad está discutido si se trata de una etiología adquirida, o sea, sería crecimiento de un folículo piloso hacia el interior en vez de hacia el exterior, o congénita. Yo personalmente, por la experiencia que tengo, creo que por la localización y por la forma de presentación, y por lo que he visto, ¿no?, que a veces tiene que ver padres y hijos que también lo presentan, pues más bien es digamos, la presentación de crecimiento de fuera hacia adentro, no, es de dentro hacia afuera y muchas veces congénita, pero digamos que ese sinus está ahí y es el que luego se inflama, ¿no? Es ese nido de material, digamos, que se queda, ¿no?, de restos embrionarios en muchas ocasiones, que se queda ahí, digamos, latente durante años, hasta que de buenas a primeras pues te surge, ¿no? Es una cosa que no podemos evitar, ¿no? La presentación suele ser dolorosa, afectando más frecuentemente a varones, y suelen darse entre los 15 y los 30 años, aunque habitualmente se encuentran próximos al coxis. También puede afectar al ombligo, las axilas, incluso al pene, aunque estas localizaciones son mucho más raras. Yo normalmente solo lo he visto en la zona en la zona sacrococígea, pero en el resto de la zona no lo he visto, ¿no? Y afecta más a hombres que a mujeres, ¿no? Efectivamente, sí, afecta sobre todo. Yo la mayoría de los que he visto han sido hombres, mujeres muy poquitas, pero cuando se presenta en mujeres suele ser incluso más recidivante. También depende del tratamiento que se le dé, porque muchas veces lo que vemos que si solo se le da antibióticos, es más probable que al año siguiente, otra vez con el cambio de estación o con el calor y sudoración, pues vuelva a recidivar, a volver a salir, ¿no? Entonces, digamos que más frecuente en varones, pero quizás más engorroso en el caso de las mujeres también, porque las mujeres, como normalmente el reposo que hace es poco, porque tiene muchas actividades. En el hombre es más complicado si, por ejemplo, es un taxista, doctora, porque imagínese sentado ahí en el sillón todo el día, en calor, y realmente no puede trabajar, ¿no? Durante 4 a 8 semanas tiene que estar en reposo absoluto, y eso la gente muchas veces... Un conductor de guagua también. Efectivamente, un conductor de guagua, cualquier situación que le haga estar sentado, pues no puede ser. Entonces la gente, el paciente lógicamente se desespera, porque dice, pero bueno, pero tanto tiempo, pero ya desde que le empieza a doler y demás, y ve que realmente no puede trabajar, pues ya lo admite y ya hace el reposo como tiene que hacerlo, que tiene que ser tumbado, boca abajo, con las curas, no conducir efectivamente, no tiene que hacer reposo, en una palabra.
El seno pilonidal se puede originar un tracto sinusal o pequeño canal desde el foco infeccioso y abrirse en la superficie de la piel, que es lo que normalmente sucede, normalmente sucede esta presentación, o otra que es un bulto, ¿no?, enrojecido, que es cuando van para que tú le digas, bueno, ¿esto qué es exactamente? ¿Es un pelo infectado? ¿Es un quiste? ¿Es una fístula? Aquí se me va a formar una fístula, porque todos tienen como ese temor a que realmente se les presente el signo pilonidal, la fístula sacrococcigia. Es probable que se drene material del quiste a través del seno pilonidal. Los quistes infectados son habitualmente dolorosos, pero tras su drenaje el paciente puede ver su dolor aliviado. Pero es una zona un poco complicada, ¿no?, para curarse, porque va la curación, tiene que ser una curación diaria y después, claro, que el paciente no vea a lo mejor... Y de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera, sí. Exacto. Normalmente siempre intentamos las 2 o 3 primeras semanas darle tratamiento antibiótico y antiinflamatorio a ver si baja, pero como en ese periodo tampoco hacen reposo, entonces normalmente no disminuye, con lo cual ya tiene que ir al cirujano, el cirujano pues ya abre, y normalmente no abre y cierra, sino que abre y se va rellenando, digamos, de alguna manera el material que quita de dentro hacia afuera, con lo cual es más lento todavía para que granule todo ese tejido que falta ahí en esa zona. O sea que las curas además son muy dolorosas, o sea que es una situación, pues bueno, un poco complicada. Una de las causas propuestas para el quiste pilonidal son los pelos encarnados. Hombre, sería una de las causas, pero como yo decía antes, no creo que sea exactamente esa la causa. Yo creo que es al revés. De dentro hacia afuera se sobreinfecta y abre y tira y aparece ese drenaje que antes decíamos, ¿no? No al revés. Normalmente cuando es un pelo encarnado tú le das antibióticos y demás y ya se va. Cuando es un sinus, no. Esa es la diferencia que yo veo entre uno y otro. No se piensa que los traumatismos puedan provocar estos quistes, aunque podrían inflamar algunos ya existentes. No obstante, se dan casos donde esto se puede producir meses después de una herida localizada en el área. Hay que decir que muchas veces en determinados deportes, como puede ser la hípica, y en personas predisponentes, o sea que ya tienen ese signo pilonidal, a medida que digamos que van haciendo cada vez más deporte de este tipo y los microtraumatismos repetidos por los saltos, pues hace que se genere un signo pilonidal, efectivamente una fístula. Muchas veces la gente dice, bueno, es que eso me lo produjo el montar a caballo. No. Tarde o temprano, si no es por ese deporte, hubiera sido por otra situación, le hubiera salido, o sea que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en personas predispuestas, este tipo de deporte, o el estar, como decía antes, los guías, los safaris, estos que van, los conductores de los safaris, porque van haciendo saltitos por todo terreno ahí, por la cumbre, pues ocurre este problema. Y después el tema del tratamiento, hay que agotar el tratamiento. Si le dan un antibiótico oral, acabar el tratamiento, porque hay personas que dicen, no, ya yo estoy curada, y realmente hay que acabar con la medicación oral total que da el médico. Efectivamente hay que acabar, bueno, la gente muchas veces, o los usuarios, como digamos, o los enfermos, muchas veces me hace gracia porque ellos eligen, dicen, dentro de esto y esto, dice, bueno, pues no me tomo el antibiótico, que me han dicho que los antibióticos son malos y bajan la defensa. Y entonces te encuentras que cuando tú lo citas para revisión a los 6 o 7 días, ¿y qué tal el antibiótico? Dice, no, ese ya no me lo tomé. Ese no me lo tomé porque el que me tomé fue el otro, el antiinflamatorio. Decide dejarlo de tomar el paciente. Sí. Y lo saca, lo compra y lo tiene en casa. Es como si fuera su válvula de seguridad. Dice, no, ese no me lo tomé porque yo quería experimentar primero a ver si se me quitaba con el antiinflamatorio. Yo digo, pero bueno, no se da cuenta que eso no se puede hacer, que tiene que seguir una pauta marcada. Pero claro, yo pienso que a veces no es que se haga con mala intención, ni la intención de no obedecer una orden médica, no obedecerla o no obedecerla por su bien, sino simplemente que como hay tantas teorías, ¿no? Que si el antibiótico es malo, que si es bueno, que si tal. Entonces ya ellos no discriminan dónde es bueno, dónde es malo. Y lo que dices tú, los antibióticos se han de tomar el tiempo que se dice y no suprimirlo en los 2 o 3 días, que mucha gente lo que hace es cuando mejora, pues ya, adiós, quitan el antibiótico y decir ya estoy bien. Y luego le recidiva de nuevo la infección, porque eso es lo que tienen los antibióticos, ¿no? Si tú no le das la pauta adecuada, se vuelve a presentar otra vez la misma patología, con lo cual no estamos haciendo nada. Eso sí, como yo digo siempre, muchas veces la culpa tenemos nosotros, ¿no? Porque debido al poco tiempo que tenemos y al que no hay educación sanitaria adecuada, pues si nosotros tenemos que dedicar siempre un tiempo para explicarles, no suspendan la medicación,
cumpla con la medicación. Y eso sí, yo siempre me gusta atar al paciente a través de la revisión, porque si tú le pones a un paciente, ya sea el tratamiento que sea, un antidepresivo, un antibiótico, y no lo cita, o incluso la pastilla del colesterol, si tú le dices, tómese esta pastilla, le das la receta que ahora son de 6 meses, se toma la primera caja, el resto dice, no, porque es que resulta que ya yo me sentía bien. ¿Bien de qué? Si no se ha hecho analítica, sabe que no tienen unos criterios para decir me sentía bien, sino simplemente que a veces también cuestión económica y otras veces cuestión de que dice, bueno, no me quiero estar metiendo, como dicen ellos, química en mi organismo. Digo, ¿química de qué? Esto no. Si todo lo contrario, si tener colesterol alto, tener una infección es peor que estarse tomando medicamentos durante un tiempo determinado, o por lo menos yo será que ya estoy mentalizada de esta manera. Hay que ponerse, yo también pienso muchas veces, me voy a poner en el lugar de esa persona que no tiene la información que yo tengo. O sea, yo voy a intentar darle la información lo más, digamos, accesible posible a su entendimiento, porque no todo el mundo, lógicamente, tiene la misma capacidad de entender lo que yo le quiero transmitir, porque no puedan entenderlo, sino porque no entienden, ¿no? A lo mejor han ido a un herbolario donde le dicen, no tome antibióticos, esto es malo, tómese esto. Después fue a la casa de la vecina y le dijo, no, a mí se me quitó poniéndome no sé qué, tal plasta o agua y sal. Y claro, cuando llega el médico ya viene con el medicamento del herbolario, de la vecina y de todo. Y entonces ya tú tienes que hacer un compendio de todo lo que te está diciendo, que eso no lo consigues hacer en 8 minutos. Darle tu tratamiento, explicarse, decirle que cumple y ponerle una revisión, porque con la revisión el paciente se siente atado a ti. ¿Sabes? Se siente atado a que tiene que dar una respuesta, digamos, del resultado de ese tratamiento que tú le estás poniendo. Por eso lo que pasa con los antibióticos, cuando tú le das un antibiótico y lo dejas ahí, a su libre albedrío, digamos, de alguna manera, para que elija si se lo toma o no, con lo cual muchas veces lo que hace no se lo toma, se toma de la parte de todos los medicamentos que tú le das, el que dice, bueno, este es poco ofensivo para mi organismo, así que me lo tomo, un ibuprofeno, lo que sea, pero el otro no me lo tomo. Y entonces no se cura, lógicamente, o progresa, por ejemplo, el caso de la faringitis, a una bronquitis. Y luego dice, claro, pero es que yo tenía, que me lo dijo mi no sé quién o alguien que fue, dice, yo tenía una bronquitis y usted no me lo dijo. Digo, claro, en el momento que tú viniste no tenías una bronquitis. Lo que pasa es que si no te hiciste la medicación adecuadamente, progresa una infección de vías respiratorias bajas, que son las bronquitis, ¿no? Pero para explicarle todo eso tú necesitas tiempo para hablar con el paciente. Y es por lo que digo yo que muchas veces los signos también, si tú le dices, bueno, se tiene que tomar este antibiótico, hacer reposo y demás, de entrada te dice, reposo no hago porque me echan. Vale, ya contamos con un hándicap grande. Tú tienes que ponerte en su lugar y decir, es verdad, lo puedes echar, pero también es verdad que si no hace reposo se le complica y luego tiene que coger una baja de 8 semanas, con lo cual sí que lo van a echar. O sea, que ya tú se lo planteas, dice, bueno, o hace reposo ahora 1 semana, o después va a estar 2 meses donde va a estar realmente mal. Y ahora lo que se está recetando muchos genéricos, ¿no, doctora? Ahora sí, ahora estamos, como digo yo, en la era del genérico. En la era del genérico, y los pacientes se suelen fiar del genérico en vez de la marca comercial tipo Dianben, por decir. Bueno, al principio no se fiaban mucho, y de hecho lo que pasa es que ahora muchos laboratorios han dejado de fabricar la marca comercial porque ya no se está vendiendo, porque como vamos, se está recomendando desde nuestra gerencia de atención primaria que se receta el genérico, que es más barato, que es más, bueno, que el efecto es similar. Y ahora pues yo no veo diferencia, porque como no está el otro, ya por ejemplo el Dianben, por ejemplo, metformina, pues bien. En el caso de antibióticos también, en muchos casos ya la marca comercial no está, sino que está el genérico, con lo cual bien. Ahora eso sí, el problema es cuando hay varios genéricos, quiero decir, principios activos fabricados por diferentes casas comerciales que ponen colores distintos. Sí. Entonces cuando el paciente, sobre todo el paciente mayor, se confunde porque las cajas son de diferentes colores. Uno es Sinfa, otro es, yo que sé, Aldunión, otro es lo que sea, ¿no? Por decir algunos laboratorios. Y entonces cuando viene para mí la complicación más grande que hay en estos casos. Para mí que sea principio activo, que sea marca comercial, algunos sí, algunos como digo yo, la marca comercial es bastante más buena, más cara, quiero decir, a veces mucho mejor y más cara, pero en general no, en general ahora los genéricos están bastante bien, la gente está respondiendo bien, pero siempre se recomienda, y es lo que nosotros nos han recomendado, que en el paciente mayor crónico se le dé siempre aquel medicamento
con marca comercial. Con marca comercial para que no lleve a confusiones. Quiero decir, porque yo me he visto pacientes que se han tomado varios antihipertensivos, con lo cual ha venido con, imagínate tú, medicamentos para el azúcar. Medicamentos para el azúcar que el mismo se lo den, pues yo qué sé, si ellos lo miran muchas veces, porque en el caso también es que muchos no saben leer, entonces lo miran por colores. Por colores, por la forma. Por colores y por la forma, y el mismo medicamento, según el laboratorio, tiene un color y tiene una forma, con lo cual la situación se puede complicar, efectivamente. Entonces, para mí, aunque efectivamente estamos en la era del genérico, que cada vez hay que ahorrar más, pero yo pienso que quizás la capacidad de ahorro de la administración también esté, por un lado, precisamente en eso, en el genérico, por otro lado, quizás en establecer una conciencia de no recetar demasiado para tener en casa, de no ir a pedir medicación al médico. Después tenemos una farmacia en la casa. Exacto. Y también de no tomar medicamentos si realmente no lo necesitamos. Quiero decir que yo recuerdo antes, cuando las cremas para los dolores las daba el seguro, pues la gente, no era raro, en cada consulta me pedían una, ahora ya no me la piden. Ni siquiera me piden orientación, claro, porque, hombre, de acuerdo que no la da el seguro, pero me podría decir, ¿cuál cree usted que va mejor en este dolor? No. Ahora ya no las usan. ¿Qué ocurre con eso? Que realmente eso demuestra que si te lo da el seguro, a lo mejor consumes más, pero si no te lo da el seguro, pues realmente no lo usas. Te aguantas o te pones algún otro remedio diferente, o vas a la farmacia, lo preguntas y dices, pues deme la más barata. Y es verdad que lo que sí que ocurre muchas veces con los medicamentos que pasan de estar financiados a no estar financiados, que es diferente al genérico, ¿no? Que suben muchísimo de precio. Yo sé de un spray que usaba mucho la gente para los dolores, que bueno, pasó de como 3 veces, se multiplicó su precio cuando al estar retirado de la Seguridad Social. Exacto, cuando dejó de estar financiado por la Seguridad Social, y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo digo, bueno, pero si es el mismo medicamento, ahora le está sacando más beneficio. De acuerdo que ahora pues probablemente venda 1/3 menos, quiero decir 1/3, la mitad, pero es que el medicamento es el mismo, no sé por qué lo suben tanto. Pero bueno, o sea que eso son cosas que estamos en el momento, digamos, yo creo que más difícil que ha atravesado para mí el Servicio Canario de Salud, la Seguridad Social, y como tal la financiación de la misma, ¿no? Ahora mismo estamos, yo creo que con muchos problemas en ese aspecto, y que yo creo que no vamos a salir tan fácil de donde estamos. También es verdad que nosotros tenemos una mentalidad de, como digo yo digo del todo incluido, ¿no? Del todo incluido, que cuando vas al médico pues no pagas nada, o al enfermero. Incluso muchas veces dice, pues fíjate tú que tengo que llevar el betadine. Digo, bueno, pero es que eso lo retiraron hace mucho tiempo. Yo creo que hay que, digamos, mentalizarnos de que algunas cosas, por el bien de todos, pues tienen que ser cofinanciadas, ¿no? Sí. Cofinanciadas entre paciente y Seguridad Social. También es verdad, y eso sí que lo digo, que hay pacientes mayores que la pensión no le da ni siquiera para agua, luz y teléfono, si encima tienen que pagar los medicamentos, que es el caso, ¿sabes? Que tienen que pagar una cantidad determinada, y aparte de eso, pues tienen cualquier carga que tengan en su familia, en el hogar. Me refiero que tú sabes que, bueno, los abuelos están acogiendo pues a nietos, a sobrinos, vamos, que hoy en día, cuando una persona pues le quitan la casa que estaba pagando porque no puede pagar la hipoteca, o bien no puede pagar un alquiler, retornan de nuevo a la casa de sus abuelos, o de sus padres en este caso. ¿Sabes? Que entonces todo eso se le va sobredimensionando, y aquellas personas que con una renta normalita ya tenían su casa paga y vivían bien, ahora ya se les aumentan los problemas, y ellos lo viven de una manera un poco agobiante. ¿Sabes? Que yo veo las personas mayores que están muy preocupadas por sus hijos y sus nietos, y yo creo que no corresponde. No, que se preocupen sus hijos y sus nietos, pero que no. ¿Sabes lo que pasa? Que no es lo mismo. Yo siempre digo, no es lo mismo el estrés a los 20, a los 30 que a los 40, pues no digamos a los 80, porque a los 80 sí que te puede, digamos, generar una gran depresión, un infarto o cualquier otra patología cardiovascular, porque no, digamos que no se resuelven los problemas igual. Cuando tú eres joven, pues tú puedes con todo, no quiero decir que puedes porque tu organismo está joven, puedes solucionarlo, te puedes ir al exterior, puedes hacer más cosas, pero cuando ya estás mayor, una que ves las cosas como más, digamos, más catastróficas, ¿no?
y otra que tu organismo no te responde. Por tanto, yo creo que ahora vivimos en una situación donde el retornar de nuevo a casa o cargar demasiado a las personas mayores, si ya tienen la sobrecarga de la seguridad social, de que le apretamos en cierto modo por todos lados, ¿no? Sí. Tiene usted que pagar el IBI, si no se recarga, tiene que el teléfono, ya los estafan por teléfono. Es que, bueno, ya la situación se ha complicado mucho. Por tanto, en fin. Pero bueno, siguiendo hablando un poco del tema que era el sinopilonidal, pues decíamos que no se piensa que los traumatismos puedan provocar estos quistes, aunque podrían inflamar algunos ya existentes, que era lo que yo estaba comentando antes. No obstante, se dan casos donde esto se puede producir meses después de una herida localizada en el área. Algunos investigadores han propuesto que los quistes pilonidales podrían ser el resultado de un hoyuelo pilonidal de carácter congénito. Eso sí que es verdad. Yo he visto el hoyuelo y luego he visto el quiste. O sea que viene más tarde, ¿no? Se inflama, pero primero está en las observaciones y primero tienen como una ligera molestia, un cierto dolor, pero un dolor como muy superficial y no llega a haber inflamación. Y luego detrás ya viene la inflamación y el quiste, el drenaje y demás. También podrían contribuir a su formación un exceso de sudoración, muy frecuente sobre todo en zonas sureñas, como en donde trabajo yo, y en época de verano, ¿no? Época de verano donde además una zona muy complicada que es la zona sacrococígea, porque se suda mucho, se inflama. Después, luego, claro, si trabaja sentado, además, pues llega un momento que efectivamente se forma esta inflamación. Esta afección estuvo ampliamente extendida en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esto como anécdota, ¿no? Más de 80.000 soldados requirieron de la hospitalización. Se llegó a llamar la enfermedad de los conductores de jeep, pues se origina por el soporte de los botes que se dan en el mismo. Por eso ahora, lo que decía yo, que es frecuente aquellas personas que conducen pues estos jeep y safaris que hay en el sur, que muchas veces lo que hacen es llevar excursiones de personas que vienen de fuera o de aquí, no, vamos, pero que efectivamente calor más los botes repetidos puede llegar a inflamación de un sino ya existente, o sea, de un sino pilonidal o de una fístula como tal. En cuanto a los síntomas, tenemos que el material purulento que puede drenar hasta un pequeño hielo, drena hacia la piel, ¿no? Entonces sería cuando ya aparece y puede aparecer de buenas a primeras, ¿no? Lo que se da cuenta es cuando tiene el drenaje en sí, más que muchas veces cuando tiene la inflamación. La sensibilidad sobre el área después de que está activo o se asienta por un tiempo está aumentada. El área inflamada, sensible y caliente cerca del cóccix muchas veces está presente y la fiebre en raras ocasiones se presenta. Quiero decir que los signos pilonidal no suelen dar aumento de temperatura, lo que sí dan pues esa inflamación, calor local, el drenaje que muchas veces ocurre, que es lo que nosotros vemos, ¿no? En cuanto al diagnóstico, es muy importante siempre la anamnesis, que digamos que es la investigación a través del paciente, las preguntas que nosotros le hacemos y demás, que yo estoy muy acostumbrada a hacer preguntas, por eso muchas veces la gente a veces hasta se queda un poco extrañada, ¿no? Porque cuándo lo tiene, desde cuándo, cuánto tiempo le ha durado esa inflamación hasta que luego se le abrió. Son preguntas que tienes que hacer para ver cómo fue, si fue de dentro hacia afuera, si fue de fuera hacia adentro, si tuvo que ver con algún microtraumatismo, ¿sabes? De esos los microtraumatismos repetidos en la zona, o simplemente si fue espontáneo, ¿no? En los casos que, bueno, como prueba complementaria se suele hacer un TAC para ver el trayecto, si hay fístula, el trayecto de la fístula desde el sino hasta el drenaje de fuera, ¿no? Pues si no causa síntomas no necesita tratamiento y el tratamiento pues efectivamente suele ser los antibióticos y las cremas depilatorias. Es muy importante que esa zona esté depilada, ¿no? O sea que no tenga, digamos, pelos, porque esos pelos se suelen sobreinfectar y entonces peor todavía. Si no es muy profundo se hace incisión, las curas diarias más tratamiento con antibióticos y en los casos más severos se hace incisión, drenaje y lo que yo decía, incisión quirúrgica. Quiere decir que esto tiene ya que ser bajo anestesia normalmente general o raquídea y se deja en la zona del sino pilonidal abierto y se va haciendo las curas que tienen que ser 2 veces al día normalmente y para que cierre de dentro hacia afuera, o sea, se le va metiendo casita dentro y demás para que vaya cerrando y llega un momento que cierra, pero claro, mínimo para hacerlo así, para que cierre, son 6 semanas, normalmente 6 semanas para que cierre, después para que se pueda incorporar la persona al si no hay trabajo, complicaciones. exacto, si no hay complicaciones, para que se pueda
incorporar al trabajo por lo menos otras 2 semanas más, con lo cual yo sé que yo he tenido por este motivo, porque a veces lo que se forma es una fístula que hay que abrirla y demás, y yo he tenido personas de baja hasta 1 año por este motivo. O sea que son, aunque a la gente le parezca que es una cosa banal y demás, que bueno, esto nada, esto me lo cura, me lo abre, me lo cura y ya está, y me voy a trabajar 2 semanas, no. En este caso no es es una patología para mí bastante importante, grave y que te obliga pues, a estar de reposo en casa y cuidándote mucho. Delicada en el sentido de que se va desarrollando muy lentamente, ¿no? O sea, la curación es lenta y quieres de hoy para mañana, en 2 semanas. Claro, es que al tratarse de una zona de apoyo, las zonas de apoyo siempre que, bueno, tenemos el caso de las personas mayores que hacen úlcera de cúbito, efectivamente tarda muchísimo más porque vuelven a hacer la zona de apoyo, entonces las personas creen que puede ir a trabajar y que eso no les va a afectar, y como tú te vas a apoyar en esa zona, pues entonces digamos que no dejas en reposo al tejido para que granule. Si el tejido no granula se sobreinfecta otra vez, aunque tengas antibióticos, entonces digamos que no hay una curación como tal. Otro tema importante es eso, cuando usted antes ha hablado de los herbolarios, muchas personas ya hoy en día dicen, no, yo prefiero tomarme una hierba, una pastilla del herbolario, pero realmente quien está frente al herbolario no es una persona con conocimientos médicos, sino de herbolario, de plantas, ¿no? Efectivamente, o sea, yo entiendo que mucha gente acude a los herbolarios porque, bueno, a veces por las listas de espera que hay en los centros de salud, aunque, bueno, no en todos hay listas de espera, y por otro lado porque digamos que hay usuarios del Servicio Canario de Salud que no quieren medicamentos como tal. Entonces se acercan al herbolario y le piden algo natural, que no deja de ser también a veces otro compuesto, pero de otra manera. Sí. Efectivamente, las personas que están al frente de un herbolario no sabemos la formación que tiene. Unos están muy informados, pero otros pues simplemente se limitan, porque yo he ido a un herbolario, quiero decir, yo he ido a los herbolarios, pues también para ver un poco cómo funciona y para comprar productos cosméticos, ¿no? Que son muy buenos en sí. Pero claro, una cosa es que tú te compres una crema para la cara y otra cosa es que tú te compres algo para el organismo. Entonces digamos que yo he ido y me han querido dar asesoramiento, por ejemplo, con respecto al pelo, con respecto a tal. Yo digo, ¿realmente están en las condiciones de poderlo dar? En muchas ocasiones sí, porque ellos también van a cursos, se forman, pero en otras ocasiones no. ¿Sabes? Hombre, hay que ser muy cautos en esto y siempre primero remitir al médico de cabecera y luego, según si no tiene ninguna patología, no tiene anemia, no tiene nada. Claro, y esa persona, es diabético. Exacto. Sí. Realmente no te va a preguntar si eres diabético, salvo que tú se lo digas. Efectivamente. No, y que muchos diabéticos lo ocultan. No, acuden al herbolario a ver si les da algo que digamos que no tenga que estarse tomando o poniéndose la insulina. Entonces, como le resulta un poquito incómodo los tratamientos que nosotros tenemos, ¿no? Aunque cada vez son más sofisticados, como digo yo, pues se van al herbolario a ver si a través de una hierba, también los cólicos nefríticos, la famosa hierba, no, me da la rompepiedra. La rompepiedra, a mí me hacía mucho gracia al principio, pero realmente tenía su efecto, ¿no? Esa sí que tenía una acción auténtica de romper las piedras. Pero igual no en todas las personas la rompepiedra funcionará o no. Hay personas que se toman esa infusión no la hace para nada. También también ocurre lo mismo, ¿no? Con las infecciones de orina a repetición, muchas veces en lugar de ir al médico a hacerse un cultivo y demás, por si el germen, porque si hay que poner un antibiótico para erradicarlo, porque luego sube y hace una pielonefritis, las infecciones suben hacia el riñón, pues se van también al herbolario y les pide la hierba esa famosa que no les hace muchas veces nada y vuelve. Entonces ellos sí que van, los pacientes en este caso sí que acuden al médico y te lo dicen, no, estuve en el herbolario, me compré. También es verdad que muchas veces estas cosas ocurren a partir de los viernes, que no está su médico de cabecera y cuando y si no está su médico de cabecera tienen pánico de acudir a urgencia. Yo no sé por qué, pero saben que allí pues hay un médico que está puesto por el Servicio Canario, que bueno, que no es un médico de cabecera, de acuerdo, pero que tampoco hace falta que... Yo muchas veces cuando me dicen, ¿y va a estar el fin de semana? Digo, pero es que yo también, de lunes a viernes ya tengo que... Los fines de semana se complica y después dice, ¿para qué voy? Si me va a recetar paracetamol o omeprazol, que eso tengo en mi casa. Es que yo creo que hay también como una idea equivocada por parte también de los médicos que están en urgencia, cada vez menos, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo es que no puedo dar receta, yo es que no puedo dar medicamentos. No, usted tiene que dar lo que tiene que dar. O sea, si usted tiene que tratar una patología y estamos de viernes
al lunes o martes, sin poder acudir a su médico, en ese periodo se cura un paciente. Quiero decir, si es una infección de orina, tenemos la terapia corta, le das el antibiótico y ya está, son 2 días. O sea que cuando acude, otra cosa, cuando acude a su médico de cabecera ya tiene que estar mejor. Lo que no puede ser es que digan, bueno, no, vaya a su médico de cabecera. No puse el acento por nada especial. No. Y entonces... Se entendió, doctora. Y no, eso no puede ser así, ¿sabes? Que no no nos solemos fiar de los médicos de urgencia en los fines de semana, lo que está en los centros de salud. En nuestro caso, por ejemplo, donde yo trabajo, muchas veces prefieren ir a un médico privado que ir al centro de salud. Y yo digo, pues vaya suerte que tiene el médico que está, ¿no? Digo, pues si al final resulta que por no confiar no trabaja, digo, vaya, pues la no confianza, o sea, el ser bueno realmente te lleva a trabajar más, o el ser bueno o ser simplemente normal, como digo yo, hacer las cosas bajo tu conciencia, te lleva a esa situación. Bueno, complicado, todo este debate para mí es complicado porque a mí me gustaría que un día alguien de verdad, responsable de nuestra sanidad, se sentara con nosotros, con los médicos de primaria, y hiciera debate sobre la situación que está ocurriendo, ¿no? Yo pienso que están ocurriendo situaciones que también al trabajador del servicio canario le está quemando día a día, ¿no? Porque hay muchos médicos que, bueno, que llega un momento que, como me decía una compañera a mí, dice, bueno, yo me voy ahora de vacaciones, pero no quiero ni que me nombren la palabra dolor, yo creo. Yo creo que a esta situación no podemos llegar nosotros, porque si llegamos a esa situación es que estamos realmente quemados. O sea, yo tengo que llegar a las vacaciones que sí que quiero descansar, pero que a su vez yo soy capaz de que si, bueno, hay un caso de urgencia al lado, pues yo lo trato igual. O usted va conduciendo y hay un accidente y tengo que parar. Yo pienso que usted como doctora debería hacer una reanimación, parar y ver cómo está. A mí me pasó y yo recuerdo una vez porque me pasó, yo estaba embarazada y además tenía otro niño, bueno, el primero estaba dentro del coche y tuve que dejar al niño solo dentro del coche para ir a atender el accidente y yo embarazada. Menos mal que inmediatamente llegó otro médico allí y ya me pude ir, pero es que tienes que parar, es de sentido común que nosotros no podemos decir, no, que me da miedo, ¿cómo te va a dar miedo? Y si si no lleva guantes, y si no tal, pues ya está, o sea, inmediatamente llegan las ambulancias y te lo dan. A lo mejor llegan las ambulancias que no llevan médico, pero sí llevan material. Y entonces, pues, hombre, tú tienes siempre que poner tus conocimientos al servicio de la persona que lo necesita. Yo pienso que en cualquier momento de tu vida, lo que sí también, yo pienso que los usuarios deben respetar el tiempo libre de los médicos. Quiero decir que así como en situaciones de urgencia nos tienen que reclamar, en situaciones que no son urgentes, no nos tienen que reclamar. Quiero decir que a mí me encantaría pasear por Arguineguín sin que me estén preguntando, pues yo qué sé, pues llegó el análisis, llegó no sé qué, llegó tal, porque yo realmente no lo sé, menos ahora con un ordenador que ya va todo directamente ahí. O sea, me gusta ser una persona normal en el sentido de eso, ¿no? De que, y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, nosotros estamos consiguiendo ya que muchas veces, ay, perdona, pero mira, necesito esto. Pero ya te lo dicen con mucho detalle. Con mucho tacto, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que cada vez afortunadamente, pues, pero eso es una manera de concienciar a la población a través de charlas, porque realmente el usuario tampoco lo sabe. Dice, a lo mejor al médico le encanta que le pregunte, y si no le pregunte se siente ofendido. A ver, ahí es la doble vertiente, ¿no? Hay que muchas veces pensar por nosotros y pensar por ellos. Porque, no sé, pienso que a veces es eso también una situación. Pues nada, lo dejamos aquí. ¿Alguna recomendación, doctora? Pues nada, simplemente sobre el quiste pilonidal. Sobre los quistes pilonidales, que a la menor molestia acudan a su médico de cabecera, que siempre va a hacer mucho mejor el trato posterior. Quiero decir que cualquier bultito que se note o cualquier, digamos, molestia en esa zona, es mejor verla y nosotros decidir qué podemos hacer con ella, que cuando vayan ya tengan una gran afección. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, aquí esta mañana. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, que hoy hemos tratado el quiste pilonidal o quiste sacro, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.